La Procuraduría abrió investigación contra 9 militares por la muerte de una familia en Cajamarca. La versión de los militares no es acorde con lo ocurrido. El Ministerio Público descubrió contradicciones en la versión de los militares sobre los hechos. Muy buenas noches. Comienzan a surgir serias dudas en el caso Cajamarca, donde se ve involucrado el ejército. El 10 de abril del presente año, 5 personas mueren a causa de fuego proveniente del ejército. 5 personas, 4 de ellas menores de edad. Las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional, ha alegado que lo que allí ocurrió fue un error, que estos campesinos fueron confundidos con guerrilleros. Pero en las últimas horas, esta tesis empieza a derrumbarse. La Procuraduría General de la Nación acaba de llamar o de abrir investigación disciplinaria a 9 militares que participaron en esos hechos violentos. Y les abre investigación gracias a esta prueba del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que señala que por lo menos una de las personas recibió disparos a una distancia menor de 60 centímetros. Se cae o empieza a derrumbarse la tesis del error militar y cobra fuerza la tesis de que lo que en Cajamarca ocurrió fue un crimen de lesa humanidad. Hoy en Contravía mostraremos las dudas que surgen en la investigación, serias inconsistencias también, y ese es nuestro tema de hoy en Contravía. Bienvenidos. El Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea en Colombia y las organizaciones que lo conforman presentan Contravía. Las militares lamentaron el error que provocó la muerte a 5 campesinos, entre ellos varios menores de edad, en el Tolima. Y así, el 12 de abril del presente año se le informaba al país de que en la vereda Potosí del municipio de Cajamarca, en el Tolima, habían perdido la vida por un supuesto error militar 5 campesinos, 4 de ellos menores de edad. Es muy posible que estas muertes hayan sucedido como consecuencia de un error debido a las circunstancias inminentes de combate. Uno de los soldados mandó alto hacia estas personas que se desplazaban por la vía. Una de estas personas salió corriendo, que se muestra en la gráfica, e inmediatamente los soldados iniciaron fuego sobre estas personas. Ese mismo 12 de abril, en un hecho inusual, el presidente Álvaro Uribe se dirigió al sitio de la tragedia y allí recibió la versión de los militares. ¿Quién de los que estaba aquí dio el anuncio? Inmediatamente, a las 9 de la noche, a las 9:20 yo le estaba reportando a mi inmediato. ¿A quién le reportó? ¿Y ya los habían identificado como siempre miembros de una familia? No, no, para nada, no, en ningún momento. En ese momento cuando lo llaman a usted, ¿todavía ellos creían? No, él me informa ya cuando ya han reaccionado, sí, porque él en ningún momento, antes de disparar, se da cuenta de que son miembros de una familia, en ningún momento. No hay ningún ánimo de ocultamiento. La orden que se le da es que deje absolutamente como quedaron los hechos. Aquí inclusive la Fiscalía encontró las vainillas en todo sin tocar absolutamente nada. Y fue testigo del dolor de los familiares de las víctimas. La visita del primer mandatario tuvo un gran despliegue por parte de los medios de comunicación. Quede tranquila, la pena es muy dura, yo no tengo sino que decirle que me da mucha vergüenza que esto nos hubiera ocurrido. La versión oficial seguía siendo difundida y bombardeando a la opinión pública. En la noche del mismo 12 de abril, el presidente se dirige a los colombianos, pero antes de su alocución es presentado un video elaborado por la Casa de Nariño que da cuenta de la situación de conflicto de la zona, pero olvida mencionar otros aspectos. Entonces las cuadrillas 21 y 50 de ese grupo terrorista iniciaron un control sobre el llamado Cañón del Río Anaime, que va desde el municipio de Cajamarca en el Tolima hasta Pijao en el Quindío. El video institucional difundido por los canales privados y públicos daba cuenta del control de las FARC en la zona, pero olvidaba mencionar las detenciones masivas de agosto del 2003 y la arremetida paramilitar de noviembre del año pasado. Las detenciones masivas de agosto del 2003 generaron malestar entre la población y el batallón Pijao que opera en la zona. Los campesinos han advertido cómo el ejército los ha estigmatizado. A mí me cogieron el 24 de agosto, me sacaron de la casa. ¿A qué hora de la día? A las 5 de la mañana me cayeron allá. Me dijeron que yo era... Me sentaron, inclusive yo estaba con la niña de 14 años, inclusive a mí me sentaron en un rincón allá y me dijeron que ahí no me podía mover para nada. Inclusive hasta la casa
la rompieron por encima para meterse en una pieza. Y a mí, o sea, debido a eso, cuando ella estaba enferma, que yo les dije, a mí me llevaron a la permanente en Ibagué. Ahí nos estuvieron 5 días y de ahí nos echaron para la Picaleña. De rebelión. Eso era ninguna prueba. Los campesinos denuncian los malos tratos del ejército cometidos en el mes de agosto del año pasado, mes en el que también fueron capturadas masivamente 58 personas de Cajamarca, entre ellas el párroco y el candidato a la alcaldía de esa población. Los campesinos hacen las denuncias ante el representante de la región, Carlos García. La gente, los campesinos con los que usted habló, le manifestaron que habían sido víctimas de señalamiento. Sí, yo le dije, hay una macartización, hay un señalamiento hacia toda la población de todos los campos de Colombia, equivocada y generalizando de que todos los campesinos son colaboradores de la guerrilla. Y en Cajamarca, como han habido muchos combates, como ha existido la presencia de la guerrilla desde hace muchos años, se tiende a generalizar y a señalar a todos los campesinos como colaboradores de la guerrilla. Obviamente muchos estuvieron sometidos a la presencia y a la fuerza y a la extorsión de la guerrilla. Mire, tanto las detenciones masivas de agosto del año pasado, como en las masacres de noviembre del año pasado, como la masacre reciente de abril de este año, en la misma región está un mismo protagonista, el Batallón Pijaos. El Batallón Pijaos detiene 58 campesinos, entre esos el párroco de Anaime y el candidato a la alcaldía del Polo Democrático en ese entonces en Cajamarca. Y lo hace con un testigo que sirve al ejército, pero que se hace pasar como campesino afectado por las FARC. Así detienen 58 personas en el mes de agosto, todas de la región de Cajamarca. Unas semanas después, en noviembre, aparece de nuevo el Batallón Pijaos, según los testigos de la región, pero esta vez haciéndose pasar como paramilitares, y detienen 8 personas, que son encontradas después descuartizadas en fosas en la región de Cajamarca. Testigos que presenciaron los hechos informan que, por ejemplo, vieron que uno de los miembros aparentes de las autodefensas se le cayó el brazalete y debajo estaban las insignias del Batallón Pijaos. La hija del hermano del alcalde, del candidato a la alcaldía del Polo Democrático, candidato que estaba detenido, el hermano ha sido capturado por los paramilitares, después aparece descuartizado. La hija informa que en su casa, en el momento en que se llevaron a su padre, se llevaron también una máquina de coser que ella usaba para trabajar. Al otro día, un informe oficial de la brigada muestra que hubo unos combates con la guerrilla y que fue capturada una máquina de coser, con lo cual se siguen presentando indicios de que los supuestos paramilitares eran en realidad miembros del Batallón Pijaos. En el segmento que hemos visto hasta ahora hemos tratado de ilustrar la situación de orden público en la zona de Cajamarca, donde en agosto del año pasado se lleva a cabo un gran operativo por parte de la fuerza pública, concretamente del Batallón Pijao, detención masiva de 58 personas, las cuales la mayoría hoy están libres. Y posteriormente esta situación de orden público se sigue desarrollando hasta que en noviembre del año pasado hay un operativo paramilitar. El resultado de este operativo paramilitar es la desaparición de 6 personas, de las cuales 4 son encontradas descuartizadas en una fosa común. Una de ellas logra sobrevivir y hay un cuerpo desaparecido. Estas personas eran familiares de las personas que fueron detenidas en agosto. Y todo esto se desarrolla en la vereda Potosí, vereda donde se cumplen los hechos trágicos conocidos en este año, el 10 de abril de este año, y que se conocen como el caso Cajamarca. Hay algunas autoridades que fuera de cámaras se atreven a decir que un caso no puede ser desligado del otro y que todo va encadenado. Veamos el siguiente segmento. En primer lugar, todo pasó el 27 de octubre del 2003, cuando fuerzas del ejército entraron al área. Entonces me tuvieron retenida todo un día, tenían un mapa,
haciendo miles de preguntas, miles de ocasiones me preguntaron el nombre de mi papá y de gente de los alrededores. Pues yo les dije que para qué esto, me dijeron que nomás no ni siquiera responder. Luego 15 días después llegaron varios hombres armados vistiendo prendas de uso privativo del ejército, sacaron a mi padre y lo llevaron. Quiero aclarar que cuando estaban revisando yo les dije que quién era, que por qué. Yo no, pues nosotros somos de la SAUCE, entonces ellos no tenían brazalete ni nada, tenían así el uniforme, todo normal, no tenían brazalete en esos instantes. Entonces yo, bueno, cuando a las 9 de la noche volvieron por una máquina de coser que yo tenía, me trataron muy mal y todo, se la llevaron. Ocasionalmente a los días salió por la televisión o no sé qué, que el ejército había decomisado unas máquinas de coser a la guerrilla del Cañón de Adán y me la había producido, que de pronto esa fue de mi máquina. Y a mí me la trajeron. Encontró a mi papá en el estado que lo sacaron, descuartizado. No más. Coger un paisano, un campesino, cogerlo a golpes, decir, bueno, es que nomás con decirle a usted guerrillero sin encontrarle siquiera un arma con quien defenderse, eso yo creo que es, de ahí en adelante es un error grave. El batallón Pijaos ha estado deteniendo masivamente campesinos de Cajamarca, mes de agosto, en forma arbitraria, a través de un testigo que, entre otras cosas, fue capturado después con ganado robado de los detenidos y de los masacrados aparentemente por los paramilitares. Luego, tras el móvil de la detención masiva de campesinos, después de la masacre de campesinos por paramilitares que al parecer eran miembros, soldados del batallón Pijaos, y después la masacre de esta familia, de nuevo por el batallón Pijaos, lo que parece estar detrás es el móvil del robo del ganado, una especie de hurto de bienes, de personas detenidas, de personas masacradas, y que debe estar beneficiando, eso dice la comunidad, a mandos del batallón Pijao que han hecho estos crímenes de lesa humanidad contra una población que al parecer, estando en zona guerrillera, pues no son más sino campesinos humildes de la comarca. Los hechos ocurridos el 10 de abril no son hechos aislados, sino hacen parte de un contexto de guerra, de un contexto que se manifiesta o es consecuencia de la aplicación de la política de seguridad democrática, donde se viene señalando a la población civil que habita en zonas de conflicto como auxiliares de la guerrilla, como colaboradores de la guerrilla, y en este sentido se viene atacando a través de señalamientos, judicializaciones, estigmatizaciones, detenciones masivas y ataques directos a la población civil, que obviamente están vulnerando los principios de distinción entre población civil y población combatiente. Contravía.